Entonces, ¿qué hacía que el Edén fuera un lugar de plenitud? La presencia. Ni porque el trabajo te lo devuelvan te va a dar plenitud de gozo, ni porque te paguen mejor sueldo te va a dar plenitud de gozo, porque ninguna de estas cosas terrenales producen tanta plenitud como la presencia. Entonces, lo que necesita el hombre en su casa es menos Netflix y más adoración, es menos distracción y más adoración. Así que tu casa debería de convertirse en un Edén. Entonces, escúchenme bien, volviendo a Génesis 3:8, ¿se escondieron de qué? ¿Qué los hizo esconderse de la presencia de Dios? El pecado. Tienes que entender que uno de los mayores problemas es que te estás escondiendo de la presencia de Dios. Cada vez que tú practicas el pecado, ya automáticamente eso te esconde de la presencia de Dios. No necesitas tú tomar la determinación de esconderte, ya el pecado te escondió. Es decir, no estás ante la vista de Dios, no estás ante el cuidado de Dios, no estás ante la prevención de Dios, no estás ante la cobertura de Dios, porque el propio pecado te sacó. Vamos a la escritura. Comencemos con Deuteronomio 28, versículo 1. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos que nos hables en esta mañana, que el entendimiento se abra para poder recibir esta semilla que crecerá en nosotros y se convertirá en un gran árbol que dará fruto en abundancia. Mi vida está en tus manos, así que por lo tanto, tu Espíritu Santo haga con nosotros lo que quiera hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, escúchenme. Voy a estar hablando en este mes sobre, probablemente es los 4 domingos o 3, sobre cómo oír la voz de Dios. Volviendo a Deuteronomio 28:1, ahí nos dice la Escritura algo relevante. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Enfrentamos una crisis terrible de identidad en el ser humano. Y esa crisis que se vive en el mundo es lo que no nos da a nosotros la seguridad de la vida. Por supuesto que toda esa inseguridad y esa falta o esa crisis de identidad es la que nos tiene detenidos, sin poder avanzar. También esa crisis de identidad nos lleva a nosotros a pensar que somos en este grande universo infinito, como así lo describen los científicos actualmente, personas insignificantes que estamos destinados por el tiempo y el espacio en el que vivimos a vivir un tiempo y a morir. Esta crisis de identidad también está provocando en cada uno de nosotros problemas severos con respecto a la fe. Y por lo tanto,
hay miles o millones de personas que les cuesta trabajo creer en algo. También en estos tiempos de pérdida de identidad, mucha gente está desviando su camino o su vida de la fe. Y no podría decir o asegurar que esté confiando en algo realmente, cuando también esta crisis de identidad nos está llevando a desconfiar hasta de nosotros mismos. Esa crisis de identidad te está llevando también a perder dentro de la fe la credibilidad de que tú puedas ser alguien que te puedas comunicar con alguien fuera de este planeta. También esa falta de identidad, y aunque parece extraño, pero es una realidad, en esta era de la comunicación, es cuando existe menos comunicación. Gracias a nuestros buenos y grandes sistemas computarizados, gracias a nuestros bellísimos teléfonos que adquirimos cada año, en este tiempo de comunicación se está perdiendo la comunicación. ¿Lo han notado? Nos sentamos a las mesas y no estamos, según estamos conectados y estamos hablando con alguien, pero realmente no hablamos con nadie, aunque parezca que así hablamos, o lo hacemos tecnológicamente sin emitir ningún sonido. Solamente utilizamos los dedos, pero no hay sonido. Esto es una buena estrategia, y les voy a decir algo que tal vez les parezca descabellado ante mi locura espiritual que a veces me ocurre, y se debe gracias a que el enemigo sabe perfectamente que cuando hay silencio en alguien, esto evita la acción de alguien. Les explico. Si tú estuvieras en peligro y no emites ningún sonido y te quedas en silencio, y aunque pasaran decenas de personas cerca de donde tú estás en peligro, dime si alguien podría ayudarte. Claro que no, porque la fuerza para que alguien acuda en tu ayuda está en emitir un sonido. El sonido es tan poderoso y tan importante que la forma de comunicarnos es a través de sonidos. Por ejemplo, ¿cómo el gobierno puede a nosotros advertirnos que viene un terremoto? A través de un sonido muy peculiar y conocido. Y el gobierno está hablando con nosotros y no nos está diciendo palabras, solamente está emitiendo un sonido. Eso es la voz. Espero que me vayan entendiendo por lo que quiero hablar y llegar en esta mañana. Entonces, hay un sonido que se emite desde cierto lugar para advertirte que viene un terremoto. Los teléfonos inteligentes, que no son tan inteligentes, pero nosotros los hemos bautizado de esta manera, el inteligente es el hombre, no el teléfono. ¿Están aquí? Porque al final yo hago todo, no lo hace el teléfono, pero le llaman teléfonos inteligentes. Yo no sé, a alguien se le ocurrió y dijo, muy bien, sí, los llamemos teléfonos inteligentes y resulta que ahora los teléfonos son los inteligentes y nosotros los burros. ¿No es cierto? Porque entonces compras un teléfono demasiado sofisticado y no sabes de muchas funciones, como el reloj que trae el Chuy. Él sí las conoce, los chavos están muy actualizados, yo no. Entonces hay muchas funciones en los teléfonos que no sabemos usar y por eso nos sentimos burros. ¿Lo han notado? Ya nos quedamos atrasados. ¿Quién te dijo? La inteligencia siempre ha estado en ti.
Solamente no te has enfocado a aprender sobre algunas, ¿cómo se llama? ¿Algunas qué? En el teléfono, algunas aplicaciones. En la computadora no has aprendido a usarlas. Eso no quiere decir que el no haber aprendido te hace ignorante o burro. El hombre es inteligente por naturaleza. Digan conmigo, somos inteligentes por naturaleza. ¿Les gusta esta palabra? Somos inteligentes por... O sea, digan conmigo, no hay persona burra, pero sí hay muchos que se hacen. O sea, una cosa es hacernos y otra cosa es que seamos. No somos burros, no somos ignorantes, no hay persona que nazca con esto. Se puede nacer con deficiencias mentales para aprender lentamente, pero aún el que nace con una deficiencia mental de lento aprendizaje, aprende. Así que aunque el diablo quiera detener al de lento aprendizaje, no va a poder porque al final va a terminar aprendiendo. Así que por encima de las deficiencias humanas hay algo que es superior a eso. Aleluya. Y Dios lo creó. Entonces, volviendo al punto, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos comunicamos, el habla es algo extraordinario. El habla es una capacidad que nos ha sido dada. Y es un poder, digan conmigo, el habla es una capacidad y un poder que se emite por palabras para comunicarnos. Ahora, la voz es un sonido. Esto marca la diferencia, ¿sí? Mientras el habla es una capacidad para poder comunicarnos entre nosotros, los seres humanos, de acuerdo al idioma que tenemos, ¿sí? El italiano habla italiano, el francés habla francés, el inglés habla inglés y el mexicano habla mexicano o español, como ustedes quieran decirle. ¿Estamos aquí? Así que esta capacidad la tenemos todos de poder hablar, de poder comunicarnos. Y lo hacemos a través de la voz, y la voz es un sonido. Y es un sonido que se produce a través del aire que sale de dentro de nosotros. Y ese aire, al tocar las cuerdas vocales y pasar por la laringe, ¿sí?, se produce este sonido. Hey. Ahora, lo que ustedes están oyendo ahorita es un sonido, pero como tenemos un cerebro receptivo, el cerebro tiene la capacidad de poder, a través del oído, recibir el sonido e interpretar a la vez también lo que ustedes están oyendo en este momento, que son mis palabras. ¿Suena interesante? Pero literalmente, ¿qué están oyendo ustedes? Un sonido. Pero eso es lo extraordinario y lo fascinante de lo que hizo Dios. Cómo a través de un sonido también se articulan estas palabras, y estas palabras nosotros las podemos percibir y recibir a través de nuestros oídos, procesar en nuestro cerebro y entender lo que estamos oyendo. Hey, están aquí. No se me pierdan. Ok. Dios nos virtió o nos insufló esta bendición, esta capacidad, esta habilidad, porque dentro de lo que hizo Dios, dice que Dios sopló sobre la vida del hombre, y de ser una materia inerte se convirtió en un ánima viviente. Así que el soplo de Dios, que lo vamos a llamar el ruaj de Dios, que es el aire de Dios, lo que Él sopla, sí, lo que Él insufla, nosotros lo recibimos. Y eso nos dio vida. ¿Ok? Y todo esto, por supuesto que es la impartición de Dios al interior de nosotros.
Por eso dice, cuando una persona muere, murió de un paro respiratorio. Claro, pues porque todo el que deja de respirar se muere. Hey, ¿están aquí? Conéctense, por favor. Todo el que deja de respirar se muere, porque la vida del hombre está en la respiración. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Así que Dios sopla sobre nosotros y entonces inmediatamente nosotros detectamos y decimos, es que es el Espíritu Santo y nos desviamos de esto. Cuando Dios en su soplo, dice la palabra, y Dios sopló y vino el Espíritu al hombre y le dio vida. Y Jesús sopló y vino el Espíritu Santo y cayó sobre los hombres. Y el Espíritu Santo es el que le dio vida a Jesucristo y el Espíritu Santo es el que nos dará vida a nosotros. Así que el soplo de Dios es vida. El aire o el soplo de nosotros es vida. Ahora, por eso dice la palabra de Dios que nuestras palabras está el poder de la vida y de la muerte. Porque de nosotros sale soplo de vida o sale soplo de muerte. Aire de vida o sonido de vida y sonido de. ¿Vamos bien? Ahora, Dios nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Ay, pastor, ¿cómo cree usted que yo pueda oír la voz de Dios si no soy digno ni merecedor de nada? Es verdad, es verdad. No te voy a quitar eso que tú sientes y piensas. Es verdad, no eres nada. Pero ahora, por el hecho de que tú seas nada, ¿quiere decir que ya cambió el tiempo y el espacio y la creación y todas las leyes establecidas sobre la faz de la tierra? Pregunto. ¿Sí o no? Vuelvo a preguntar, escúchenme. Por el simple hecho de que tú seas nada, ¿quiere decir que entonces todo tiene que cambiar? No. Las leyes no cambian, lo establecido por Dios no cambia, lo decretado por Dios no cambia. Así que no importa que tú no seas nada. Lo que me favorece y me ayuda a mí es que no importando que tú no seas nada, lo cierto es que no cambia lo que es la trascendencia de Dios ni la inmanencia de Dios. Por eso dice que mientras el hombre cambia, Dios nunca. Mientras el hombre es infiel, Dios permanece. Entonces, eso me gusta. Eso me encanta, porque entonces, di conmigo, entonces yo tengo la misma oportunidad que el que está aquí a mi lado. Escúchame bien, ahora, algo que llama mi atención es cuando Dios viene y se revela en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nos muestra dos cosas. Dice que el primogénito de Dios, Jesucristo, ¿por qué primogénito? Porque es el primero. Es el primer hijo de Dios, pero también quiere decir que entonces si es el primero, quiere decir que esto antecede, el primero antecede al segundo y el segundo al. Entonces quiere decir que habría más. ¿Habría más? ¿Habría más? Esto me anima, porque dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos. ¿Vamos entendiendo? Entonces ahora, escúchenme bien. Cuando dice que Él es el primogénito es porque Él sería el primero de los hijos y el primero de los hermanos. Hermanos entre nosotros e hijos de Dios. Así que nosotros vendríamos a ser los segundos. ¿Estamos aquí? Pero también dice otra palabra, más Él es el unigénito hijo de Dios, que es único, perfecto. Cuando nosotros hablamos, ¿para qué repetir la palabra? Escúchenme bien, ahí va. ¿Para qué repetir la palabra si ya está el primero? ¿Para qué repetir la palabra como único? Porque una de las definiciones de único es que no hay otro. Pero realmente yo me pregunté y le dije al Señor, a ver, Señor, ¿para qué repetir dos veces lo mismo? Si ya dijiste que es el primero por numeración y luego único, porque es único, o sea, porque es uno nada más y porque ya no hay más, entonces ¿por qué repetirlo? Dijo, no, porque están entendiendo mal. Cuando hablo del primogénito estoy hablando de numeración, el que antecede al segundo.
Pero cuando hablo de único, es que esos hijos que serán míos, es que serán únicos, serán especiales, serán extraordinarios, serán... No, ustedes no están entendiendo. Es que Jesús no vino a ser como el primer Adán. Es que Jesús vino a ser de una manera excepcional, extraordinaria y única. A eso se está refiriendo cuando dice que es el unigénito Hijo de Dios. Ahora escúchame bien, si yo le preguntara a Chuy, ¿cuántos Chuys hay en esta tierra? ¿Cuántos hay, Chuy? Entonces, quiere decir que nosotros también tenemos, aunque no tenemos la preeminencia de ser los primeros, pero sí tendremos la preeminencia de ser únicos. O sea que el Señor a todos nos hizo únicos. ¿Alguien está oyendo? Así que no hay otro como tú. Alégrate por esto y dale gracias a Dios, porque no hay otro como tú. Eres único, eres auténtico, eres extraordinario, eres excelente, porque Dios así te hizo. Entonces nota la diferencia entre primogénito y unigénito. Así que es el primogénito de nuestros hermanos y dice, y el unigénito de nuestros hermanos. Así que entonces, no solamente Dios, Jesús es el primero, nosotros lo que sigue, pero dentro de lo que es único, dentro de lo que es excelente, dentro de lo que es extraordinario, sí nos salpicó a nosotros. Ahora, escúchenme bien. Cuando Dios hace esto, nosotros nos topamos con una realidad. Y yendo a Génesis capítulo 3, versículo 8, creo es, dame Génesis 3, 8, Dios nos está diciendo, si oyes la voz. ¿Y oyeron qué? Dice la palabra. Y oyeron. ¿Quién oyó la voz? Sí, dice la palabra, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí voy a enseñar dos cosas importantes. Tenemos que prestar atención sobre el tópico que estoy tocando. Dice la palabra, bueno, el tópico es que cómo oír la voz de Dios. Ahora escúchenme, dice que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Oyeron la voz de Dios. Digan conmigo, había una relación, había una comunicación entre Dios y su primer creación. Ellos hablaban, ellos se comunicaban, ¿sí? Y no era una relación unidireccional. El mayor problema que nosotros tenemos muchas veces es que nos topamos con una gran pared, parece que imposible de poder escalar cuando nosotros tratamos de comunicarnos con Dios. ¿Y cómo nos comunicamos con Dios? Una de las maneras que más conocemos al comunicarnos con Dios es la oración. Pero muchas veces esas oraciones son unidireccionales porque nosotros estamos orando y somos los que siempre hablamos y parece ser que de allá para acá nadie nos habla. ¿A cuánto les ha pasado esto? No, a nadie. Otra vez, ¿a cuánto les ha pasado esto? Levántenme la mano para ver. Claro que a todos. Y entonces todo mundo tiene el problema, ¿sí?, de que cuando está hablando con Dios, parece ser que solamente el diálogo es unidireccional, de aquí hacia arriba y de allá hacia acá parece que no hay respuesta. Otra cosa que tenemos que ver es que no todos vivimos la misma experiencia en un diálogo con Dios. Y también no todos tenemos las mismas necesidades. Todos llegamos ante Dios con diferentes clases de peticiones y de necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Así que por lo tanto también no todos logramos encontrarnos con Dios de la misma manera. O sea, Dios no hace a los hombres en serie, sino los hace únicos. Otra vez, Dios no hace a los hombres en serie, los hace únicos. Otra vez, Dios no hace a los hombres en serie, los hace únicos. Así que en tu casa, varón, no quieras tener una tercera, una cuarta mamá en tu casa diciendo, es que mi mamá no cocinaba así.
Es que mi mamá no se portaba así. Es que a mí mi mamá me enseñó así. A ver, ubícate. A Dios gracias que en tu casa con la que te casaste no es tu madre. ¿Alguien está oyendo? Di conmigo, madre, solo hay una. Porque también a las madres son únicas. ¿No es cierto? ¿Vamos bien? Ok, pastor, ¿por qué no está llevando por tantas vueltas? Porque quiero que entiendan a un punto que quiero llegar. Así que por lo tanto, aleluya, escúchenme bien. Así que nos damos cuenta que Dios habla con Adán. Y habla, dice que se paseaba en el huerto. Digan conmigo, una de las definiciones de huerto es delicia. Así que Dios se paseaba en un lugar de delicia o delicioso. Ahí estaba Adán y Eva. Otra cosa que tenemos que ver ahí es que ese lugar de delicia era el lugar que eligió Dios para encontrarse con el hombre. Número 3, ese lugar fue el lugar a donde Dios colocó al hombre. Ahora, dice que se paseaba al aire. Ahí está otra vez la palabra, aire. Cuando nosotros hablamos del aire, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Karim? Aire, ¿qué es esto? ¿Un qué? No, ¿qué es? No, ¿qué es? A ver, ¿qué entiende? ¿Qué es? Cuando hablamos de aire, ¿estamos ahorita en un qué? ¿O en una qué? En una atmósfera. Ahí vamos, escuchen. Así que dice la palabra que Adán se paseaba al aire del día. Entonces hay dos cosas. El jardín del Edén, que era un lugar de delicia. Y número 2, al aire del día. ¿Qué quiere decir entonces? Que el lugar a donde se paseaba era un lugar de delicias, tanto para Adán como para Eva. Si para Dios era un lugar de delicias, para Adán y para Eva también, ¿qué era? Un lugar de... ¿Saben qué debería de haber aquí? ¿Y qué debería ser esto para ti? Porque dice la palabra de Dios, porque mi casa es un lugar que es casa de oración y puerta del... Así que escúchame bien, si tú crees que el Edén se perdió allá en el Medio Oriente, es verdad, literalmente no lo vemos, pero el Señor está haciendo posible que nosotros volvamos de nueva cuenta a poder penetrar al lugar de delicia, al lugar de un Edén, al lugar, aleluya, aleluya. Podemos encontrar en la palabra de Dios a hombres de Dios como el salmista, creo Salmo 16, a donde habla que realmente para hallar la plenitud de vida era entrar en el lugar de delicia. Porque en ese lugar hay plenitud de gozo. Porque en ese lugar, dice el salmista, estoy en tu presencia y en tu presencia hay plenitud y delicia. Y delicia. ¿Se dan cuenta? Escúchenme bien. Porque en tu presencia hay... ¿Creen ustedes que Adán y Eva tendrían plenitud de gozo? ¿Cuál era la causa que les provocaba la plenitud de gozo? Digan conmigo, la presencia. Entonces, ¿qué te causa a ti la plenitud de amargura? La falta de la... ¿Por qué el lugar donde tú vives es un infierno y no un paraíso? Porque te falta... Entonces, realmente, ¿qué produce
¿Qué produce y qué trae de nueva cuenta el Edén a la vida del hombre? Díganme conmigo, véanlo. ¿Qué produce y qué trae verdaderamente la delicia o la plenitud a la vida del hombre? ¿Qué trae? ¿Qué hace posible que el Edén vuelva a la vida del hombre? Entonces, ¿qué hacía que el Edén fuera un paraíso? ¿Qué hacía que el Edén fuera un lugar de delicia? ¿Qué hacía que el Edén fuera un lugar de prosperidad? ¿Qué hacía que el Edén fuera un lugar de plenitud? Díganlo, ¿qué es lo que hacía? La presencia. Por eso los que se suben acá arriba, es la adoración, es una puerta. Una puerta que te accesa a ti a una dimensión de plenitud de gozo, a una dimensión de delicia. Así que Adán y Eva, dice la palabra, dice, me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay. Yo me estoy quejando, no creo que estoy leyendo. En tu presencia hay. Entonces, ¿por qué traes esa cara de guajolote a medio consomé ahora? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás decepcionado de la vida? ¿Sabes por qué? Porque te falta presencia. Nadie te va a devolver nada. Ni el marido que regrese a tu casa te va a traer la plenitud de gozo. Ni el hijo que regrese a casa porque te dejó, se abandonó en casa, te va a dar plenitud de gozo. Ni porque el trabajo te lo devuelvan te va a dar plenitud de gozo. Ni porque te paguen mejor sueldo te va a dar plenitud de gozo, porque ninguna de estas cosas terrenales producen tanta plenitud como la presencia. Entonces lo que necesita el hombre en su casa, para que su casa se vuelva de ser un lugar desértico, un lugar de solaz, un lugar de dolor, un lugar de tristeza, lo que tú necesitas en tu casa es menos Netflix y más adoración. Es menos distracción y más adoración. Es menos afán y más adoración. Afánate cuando salgas a la calle porque vas a trabajar, porque tienes que subir y bajar, pero cuando llegues a casa, en casa debes entrar de un desierto, ¿dónde estaban los espinos y cardos? Afuera. Pero ¿dónde estaba el Edén? Adentro. Así que tu casa debería de convertirse en un Edén. No, ustedes no están oyendo. Deberías de trabajar para que tu casa se convierta en un Edén. Deberías de haber adoración, debería de haber oración, debería de haber vida espiritual, debería de haber comunión, debería de haber buena relación al interior de tu casa, empezando por la música que escuchas. ¿Sabes por qué estás así? Porque oyes mucho a la banda Limón, por eso tienes cara de agrio. Por eso estás así, todo agrio. Tanto limón, mira qué cara te está poniendo. Justo un vértigo. ¿Están aquí? ¿Están oyendo? Entonces, escúchenme bien. Sí, volviendo a Génesis 3:8, había una atmósfera de la presencia de Dios. Se paseaba al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron. ¿De qué? ¿De qué se escondieron? ¿Qué los hizo esconderse de la presencia de Dios? El pecado. ¿Qué te hace esconderte de la presencia de Dios? Las caguamas que te echas en lugar que participes de la cena del Señor, prefieres caguamas. Tienes que entender que uno de los mayores problemas es que te estás escondiendo de la presencia de Dios. El pecado, cada vez que tú practicas el pecado, ya automáticamente eso te esconde de la presencia de Dios. No necesitas tú tomar la determinación de esconderte, ya el pecado te escondió. Es decir, no estás ante la vista de Dios, no estás ante el cuidado de Dios, no estás ante la prevención de Dios, no estás ante la cobertura de Dios, porque el propio pecado te sacó.
No necesitaste, ay, me voy a esconder de Dios. No necesitas hacerlo. Ya el pecado, cuando Dios te está buscando, es porque tú desapareces de la vista de Dios. No, 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 no. No estás oyendo. Por eso Adán y Eva, cuando Dios lo buscó, es que dijo, ¿qué pasó con Adán? Ya no lo veo. Porque el pecado, ¿sí?, opacó. La luz que brillaba dejó de brillar. Y se oscureció. El pecado es comparado a las tinieblas, por eso dice la Biblia. Así que haz de cuenta como un foco que estaba prendido y cayó en pecado y se apagó. Y entonces en la oscuridad dice Dios, ¿dónde está Adán? Adán, ¿dónde estás? ¿Sí? Y a aquel ya nada más le quedó el sonido, porque ya físicamente ya no se podía ver. Hay cosas más allá que están escritas y que no hemos visto. Así que cada vez que tú estás en pecado, eres un foco apagado. Cada vez que tú estás en pecado, estás en tinieblas. Cada vez que tú estás en pecado, no hay forma de cómo encontrarte ni verte. Ante los ojos de Dios, desapareciste. Entonces, solo se escucha un sonido. Y entonces por eso Dios dice, Dios no oye a los. ¿Y por qué tiene que usar el oído el Señor? Porque ya no los ve. Porque Dios esconde su mirada y su vista del pecador. Esto va más allá. Así que tú ya no te ves, solo te escuchas. Pero entonces Dios cierra su oído para no oírte. O solamente se escucha un ruido. ¿Me explico? Pero el Señor ya no distingue realmente esa voz, porque se mezcla entre los millones de pecadores. Y solo escucha ruido, pero no escucha Dios, sí, la petición. Y entonces dice, Dios, ¿por qué no me escuchas? Porque Dios tiene principios. Dios no oye a los, pero si alguno se arrepiente. Entonces, di conmigo, la puerta que me accesa a que Dios me escuche es a través de un genuino arrepentimiento. Ahora, entonces hay una atmósfera. Y en esa atmósfera, donde estaba Adán y donde estaba Eva, se perdió por causa del pecado. Y esa es una de las principales causas por las cuales cuando tú vas a orar, sí, se frena la respuesta. Ahora, tienes que entender que si hay opositores, hay enemigos que no están, que están tratando de impedir que tus oraciones no sean recibidas o no sean escuchadas. Por supuesto, esos distractores que hay en tu vida son causas que muchas veces no permiten que tus oraciones suban o lleguen al lugar de Dios. Pero bien, Dios tiene dos atributos. Bueno, tiene muchos, pero quiero hablar de dos. ¿Cuán importante es que nosotros podamos entender sobre la trascendencia de Dios? Un atributo importante. Cuando hablamos de la trascendencia, Dios trasciende, entonces Dios está por encima de todos nosotros y de su creación misma. Dios es Rey, Dios es Señor, Dios es gobernante, Dios es soberano, Dios es máxima autoridad, Dios es el juez de toda la tierra, Dios es el dueño de toda la tierra. Cuando hablo de esa trascendencia, es que nosotros no podemos vernos ni a la par ni a la altura de Dios. Uno de los mayores problemas es querernos ver a la par y a la altura de Dios. En Ezequiel 28 e Isaías 12 nos muestra la palabra que aquel querubín que Dios había creado, que era Luzbel,
Este personaje quiso ser semejante al Altísimo, se puso a la par y al nivel de Dios. Y Dios le dijo, tú eres hombre y no Dios, cuando le vino el juicio. Es interesante notar esto. Por eso arrojado eres por tierra, porque tú eres hombre y no Dios. Este patrón se repite en Génesis 5, cuando se levanta un Nimrod para querer ser una voz en medio de un pueblo y congrega muchos en la llanura de Sinar. Dice, hagámonos de un solo nombre y de una sola. ¿Qué dice? Hagámonos de un solo nombre y de una sola. ¿De una sola? Sí, hagámonos de un nombre y de una sola. Ahora, algo que llama mi atención, dice el Señor hablando acerca de lo que ellos pretendían, dice, todos ellos son una sola voz. Todos ellos son una sola voz, y lo que se propongan lo van a lograr. Es decir, que al ruido de ese sonido todos iban a lograr algo. Es tan poderoso el sonido que cuando el rey decretó en Babilonia y dijo, al son de los pífanos y los tamboriles y todo esto, todos se van a reunir para adorar. Lo que está diciendo, a una sola voz. A una sola voz, no va a haber dos, una sola, a un solo mandato, queriendo ser como Dios, queriendo parecerse a Dios, queriendo asemejarse a Dios. Uno de los problemas es cuando nosotros, no, pastor, fíjese que yo estaba orando a Dios y la verdad me enojé con Dios. Y le reclamé. Y le dije que por qué esto y aquello. Y yo dije, ay, sinvergüenza. Es increíble ver cómo nosotros llegamos a esos niveles de querer estar a la altura y a la par de nuestro Dios. Es el peor error de nuestra vida. Por eso muchos de ustedes no tienen respuesta, porque son más satanases que hijos de Dios. Son más diablos que hijos de Dios. Porque el único que quiso estar a la par y a la altura de Dios fue el diablo. Escúchenme bien, el único que se hizo semejante a él fue el diablo. Después hubo otro en el Nuevo Testamento que cuando algunos clamaban y decían, aún los herodianos y todos esos religiosos de aquel tiempo, decían, voz de Dios y no de hombre, cada vez que hablaba el César. Cada vez que hablaba el César, el problema era ese. Ellos decían, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Eran como los, ¿cómo se dice? Los paleros del César. Eran los barberos del César, los serviles del César, los que decían, voz de Dios y no de hombre. Porque para ellos el César se presentaba como un Dios, por eso la imagen no tenía que ver solamente con una imagen, un Morelos o una Sor Juana o un Juárez, no tenía que ver solo con eso. Para nosotros solo es representativo de alguien que fueron héroes de nuestra patria, pero no les prendemos una veladora, ¿o sí? No creo, ¿verdad? Algunos sí les prenden veladoras, aquellos luchadores sociales, a don Bomberito Juárez le prenden la veladora porque es su héroe, a don Zapata y todo. Nosotros no tienen representatividad más que como una historia, como un recuerdo de alguien que hizo patria. ¿Me explico? Pero las monedas en aquel tiempo el pensamiento no era así. Así que si le ponían su imagen es porque ellos querían ser ¿qué? Venerados, adorados, recordados, querían ser endiosados, ellos se sentían a sí mismos dioses. Ese es el pensamiento satánico. Son hombres y no Dios. Eres hombre y no Dios. Se lo dijo al diablo. Y lo mismo a todo aquel que ha pretendido tener esa semejanza, esa igualdad con el Dios de los cielos. El problema de muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo, llegamos bien humilditos. Todos en una situación, voy a decir lo siguiente y con esto termino. Con esto concluyo esta primera parte. Sí, Moisés en sus 3 etapas. Moisés murió de 120 años. Y Moisés, todo lo que está escrito en la palabra y todo lo que Dios habla en su palabra,
no está puesto ahí como solamente como algo agregado, sino que tiene una enseñanza profunda. Y vemos nosotros a un Moisés en sus 3 etapas de desarrollo. Y vemos a un Moisés que cuando está en Egipto es alguien. Hey, porque cuando nosotros estamos en el mundo triunfando, teniendo éxito con los business y que con el colegio y que yo soy Juan Camaney, etcétera. Sí, cuando nosotros caminamos de esta manera, sintiéndonos el Bad Bunny de nuestro tiempo, sintiéndonos la Shakira, yo no lloro, sino que facturo, porque hoy las viejas ya no lloran, sino facturan. Sí, porque así estamos hoy en día. Hoy la fama del hombre lo hacen a los hombres dioses. ¿Sí? Y hoy muchas mujeres tienen más a Shakira que a María, como muchos cristianos, a Shakira la tienen más como ídolo que a María, la Virgen. Y aquí hay viejas que están así, yo como Shakira, yo ya no lloro, yo facturo. Ya no son aquellas Marías que dicen, Señor, hágase con tu sierva tu voluntad, heme aquí como un vaso para que tú hagas conmigo lo que quieras. Me van a despreciar, me van a perseguir, me van a querer linchar, me van a querer apedrear si salgo embarazada sin haber conocido hombre, pero no importa, Señor, porque realmente yo estoy para servir. Aquí ella no decía yo facturo, ella dice voy a llorar, pero no importa, siempre y cuando sea con propósito. ¿Alguien está oyendo? Entonces, vean, tenemos que entender cada uno de nosotros que Moisés representa algo interesante y Moisés era alguien en Egipto. Moisés estaba calificado para ser el próximo faraón, el sucesor de faraón en Egipto. Entonces, a veces nosotros, esto es lo que Satanás viene, todo esto te daré, los reinos de la tierra, si postrado me adorares. Porque Satanás quiere Satanás no quiere riqueza, Satanás no quiere fama, Satanás quiere adoración. Satanás quiere adoración. Satán quiere adoración. Y por eso te mantiene todo callado, todo apagado, todo frío, todo indiferente, callado cada vez que viene un tiempo a donde tú deberías de estar en una expresión grande, de decir aleluya, gloria a Dios, grande es Dios, poderoso es Dios, creando una atmósfera de delicia, creando una atmósfera de presencia, creando una atmósfera correcta, creando un Edén cada vez que vienes aquí o estás en tu casa. Por eso el diablo te calla la boca, te cierra la boca, por eso muchos parecen mudos que no pueden hablar, por eso Jesucristo cuando vino dice que Él vino a abrir los ojos de los ciegos y la boca de los mudos, porque a los mudos les era prohibido el poder celebrar al Dios de los cielos. Así que no le abrió la boca al mudo para que el mudo estuviera hablando disparate y medio. Le abrió la boca al mudo y el mudo cuando habló glorificó a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Así que esa boquita que un día sirvió para albures, hoy tiene que servir para adoración. Esa boquita que un día sirvió para maldecir, hoy tiene que servir para bendición. Hey, ¿están oyendo? Esa boquita que se abrió para tragar tanto alcohol, hoy se tiene que abrir para celebrar a Dios. Esa boquita que se abrió para hacer tanto disparate, hoy se tiene que abrir para alabar a Dios. Esa boquita que se abrió para besar tantas bocas. Perdón, esta se me salió. Hey, ¿alguien está oyendo? Esa boca tiene que abrirse y no estar. Y los ojos de los ciegos, y ellos verán, los oídos, el cojo saltará, la lengua, ¿y qué hablará? ¿Qué hablará? Porque Él es Él. Él es Él. Él es Él. Abre tu boca, mi hijo, porque el diablo te tiene cosida la boca y la lengua. Tienen que crear atmósferas.
Dios se quiere pasear al aire del día. La atmósfera debe de ser la correcta. No creas que por el hecho de estar aquí Dios tiene la obligación de estar en medio de nosotros. Esta puede decirse que es la casa de Dios, pero si no hay la atmósfera correcta, Dios no está obligado a estar aquí en medio de nosotros. Porque donde dos o tres se congregan en mi nombre, no en tu nombre, no en tu sentir, no en tu emoción, no en tu carnalidad, sino en su. Así que Moisés era alguien y Dios no le habló. Mayor problema es ese, cuando alguien, mis sueños, mis ilusiones, mis aspiraciones, yo soy el que soy. Ahí no esperes que Dios te hable. 40 años Dios no le habló a Moisés. Y 40 años después fue cuando Dios, a los 80 es cuando Dios le habló a Moisés. ¿Y qué representa Moisés en el desierto? Moisés a los 40 tiene que salir de Egipto porque asesinó a un egipcio. Y se enteró Faraón y era perseguido y tuvo que salir a los 40. Y 40 años Moisés estuvo en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Digan conmigo, ovejas. ¿Qué hay en el desierto? Camellos. ¿Qué hay en el desierto? Serpientes. ¿Qué hay en el desierto? Escorpiones. ¿Qué hay en el desierto? Sí, piensen ustedes. Y entonces, en Egipto, ¿sabían quién era Moisés? Claro. El príncipe Moisés. El príncipe de Egipto. Perfecto. Pero en el desierto, ¿quién era Moisés? Nadie. Digan conmigo, la segunda etapa de Moisés es que Moisés, de ser alguien, se convirtió en un don nadie. Ahora escúchame, volviendo a Génesis 3:8, dice la palabra que en cuanto Adán y Eva se convirtieron en unos don nadie, es cuando nos enteramos que Dios hablaba con ellos. ¿Dónde estás, Adán? Y precisamente antes no nos dice la Biblia, en los 2 primeros capítulos no nos dice, aunque ya lo damos por hecho, que Dios hablaba con ellos. Pero nos damos cuenta que aún en la caída de Adán y Eva, vemos a Dios que viene al encuentro de Adán y Eva, porque Dios sí quiere hablar con el hombre, nada más que el hombre es el que se esconde y su pecado es el que lo esconde. Nosotros somos los que nos escondemos, porque no queremos hablar con Dios porque estoy afanado. No queremos hablar con Dios porque estoy preocupado. No queremos hablar con Dios porque tengo miedo. No queremos hablar con Dios porque no tengo tiempo. Dios siempre quiere hablar contigo. En Génesis 4 dice la palabra de Dios que cuando Caín mató a su hermano, antes no dice la Biblia que Dios había venido a hablar con Caín, sino cuando Caín cayó en su estado de ser un don nadie por causa del pecado, es cuando Dios vino y le habló. Tenemos otro ejemplo. Cuando Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, está en Ur de los Caldeos, siendo un idólatra, practicando la idolatría y haciendo lo que es incorrecto, siendo un don nadie, Dios viene y le habla. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos un don nadie, entonces ya no estamos preocupados por nosotros, por nuestro ego, por nuestro yo, sino que en ese momento ya se murió algo dentro de nosotros. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ay, Señor, ¿por qué no me oyes? Pues por soberbio. Te acercas, Dios, que yo no soy como este publicano. Yo voy a tu iglesia los lunes de oración. Voy a casa de paz los miércoles. Los viernes llevo a mi hijo, a los jóvenes. Y el domingo estoy en los 2 cultos sirviendo. Y quiere decir que la iglesia está más llena de tu presencia que tu vida llena de la presencia de Dios. Entonces, no solo quiero que estés aquí, también quiero que cargues presencia de Dios.
¿Yo para qué quiero tanta gente en este templo que solo esté su presencia, si a mí lo que me interesa no es tu presencia tanto como la presencia de Dios? ¿Alguien está entendiendo? Así que Dios le habla a Moisés no cuando era alguien. Terminan 40 años, escúchame bien, 40 años de ser alguien y pasa a 40 años de ser un nadie, y entonces de repente a los 80 Dios le habla a Moisés, y entonces Moisés, de ser alguien, de ser un nadie, pasa a ser, sí, alguien al cual Dios le habla. Entonces no es lo mismo yo ser alguien, no es lo mismo yo ser un nadie a ser alguien en Dios. Así que la tercera etapa de Moisés se vio reflejada y manifestada, que él ya no era alguien, que ya no era un nadie, sino se convirtió en alguien para, y a partir de ese momento vemos que Dios habla y dice, es interesante ver que Dios habló con Moisés, y es con el único que habló, ¿qué? Cara a cara, cara a cara, cara a cara. Qué extraordinaria, qué dicha, qué bendición tan grande, que es un caso tan extraordinario a donde Dios quiso hablar con Moisés cara a cara, pero tuvo que tratar con él. Primero le quitó el querer sentirse ser alguien, y después le quitó también el ser un nadie, para convertirlo en alguien que fuera como él. ¿Qué pasa cuando tú vives en éxito? Te sientes alguien. ¿Y qué pasa cuando vives en fracaso? Te sientes como nada. Y mientras tú vivas con esta bipolaridad, Dios, no esperes que te esté hablando hasta que madures. Ustedes no están entendiendo. Hasta que madures. Pues ya tengo 5 años en el evangelio y yo todavía siento como que me falta presencia, no he podido alcanzar. El pastor dice que busque, pero no sé cómo. Es que probablemente todavía estás bien vivo, te quieres sentir alguien. O probablemente estás tan batallando que vienes a la iglesia y sigues todavía con tu dolor de ser un nadie. Entonces no le estás dando lugar a Dios. Precisamente por lo que sientes, tus emociones y tus sentimientos no están dejando entrar a Dios. Hay muchos, la mayoría de la gente aquí, que viene a las iglesias, no viene por sentirse alguien, sino muchas veces viene porque no se siente nadie. Viene destruido, dolido, lastimado, golpeado, hecho pedazos su vida. Y por esa razón es que sufre y batalla como nadie. Y por eso no podemos entrar a otro nivel. Pastor, yo quiero estudiar, ¿por qué no abre aquí algo, una escuela, un gran instituto para este hombre ungido de Dios? No, mijito, no estás calificado. Si con lo poco que te he dado no aprendes, no lo vives, no lo practicas, imagínate si te entreno como un gran pastor. Dice la palabra que al que más reciba, más se le demandará, y el que más recibe, más se condenará por cuanto recibió, pero no impartió. Entonces, ¿para qué te condeno? No es que ahí yo no crezco, pero digo, ¿cómo quieres crecer si yo te veo enano y chaparro todo el tiempo? Si con lo poco que ya te impartí no lo pones por obra. Te he enseñado a evangelizar, no evangelizas. Te he enseñado a orar, no oras. Te he enseñado a ayunar, no ayunas. Ahorita estamos en ayuno. ¿Cuántos están ayunando? Muchos de ustedes no están ayunando. Los primeros 7 días de cada mes se ayuna, y miren cómo están de gordos ustedes. La vez pasada les estuve avisando. Ahora no les avisé, dije, los voy a dejar a ver si ya están creciditos, a ver si ya están maduritos, a ver si ya no tengo que estarlos arreando como a bueyes y no como ovejas. En San Juan 10 dice la palabra que las ovejas oyen ¿qué? Por eso a los que cuidaban vacas les llamaban arrieros, porque los que se arrían son los bueyes y las vacas. Pero las ovejas, y su pastor sabe que los he invitado a ayunar los primeros 7 días de cada. Me gusta, algunos ya están sintiendo. Y ven su panza y
vientres perezosos, dragones. Y así quieren cambiar. Ay, pastor, hágame una oracioncita para que yo me caiga y ya cambie. No, mijito. Deja de sentirte ser alguien y deja de estar luchando con sentirte no ser nadie. Es tiempo que te levantes y digas: Señor, ya viví la etapa de ser alguien, no me funcionó. Ya viví la etapa de sentirme como nada. Bien, ¿no te funcionó? Ya deja de cantar la cucaracha. Ya levántate y dice: Señor, mira, como alguien no fui nada, y como nada menos. Entonces ayúdame para levantarme. Ahora ya no quiero ser nada, ni quiero ser alguien. Ahora quiero solo que tú seas en mí. Estamos en la introducción de cómo oír la voz de Dios. Cada uno de ustedes medite en estas palabras. Dios se quiere comunicar con nosotros. Cuando hablo de la inmanencia de Dios, estoy hablando de algo que es Dios mismo y que está dentro de su ser. Es dentro de algo que está adherido a Él. Por eso es que la palabra de Dios nos dice: sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué dice eso? Habla de la inmanencia de Dios. Es decir, que nosotros estamos tan adheridos a Dios que realmente nada vamos a poder si Dios no es nuestro guía, si Dios no va con nosotros. Por eso es que de esa inmanencia lo entendió Moisés y lo entendió Josué y lo entendieron todos los que caminaron con Dios. ¿Y por qué lo entendieron? Porque sabían que si Dios no estaba con ellos, nada podrían lograr en la vida. Daniel necesitaba tanto de Dios que aún para gobernar dentro de esos reinos en los que estuvo, él no podía de sí mismo si Dios no era con él. José lo terminó diciendo también cuando estuvo en Egipto gobernando. Dijo: yo no podría hacer nada si Dios no me hubiera traído hasta este lugar. Realmente, sea como empresario, sea como profesionista, sea como un empleado de cualquier parte, sea como un padre de familia, como una madre, el mayor problema que tenemos es que hemos dejado de prescindir de la presencia de Dios. Por esa razón nosotros no somos ni calificamos para poder oír la voz de Dios, porque tenemos el mayor problema, que nos sentimos ser alguien o nos sentimos ser nada. Y en base a esos sentimientos y a ese ego, porque el ego nos hace sentir a alguien, y simplemente los golpes de la vida nos hacen sentir como nada. Mientras caminemos en esos dos bases o fundamentos de la vida, no calificamos para poder oír a nuestro Dios. Así que tenemos que trabajar: Señor, saca de mí esta amargura, saca de mí este dolor, saca de mí este resentimiento, esta falta de perdón, saca de mí esta carnalidad, saca de mí esta mundanalidad, saca de mí esta furia, saca de mí este enojo, saca de mí esta frustración, saca de mí esta derrota, saca de mí esta parte negativa, saca de mí esta carnalidad que me gobierna, saca de mí todo esto que me hace creer que soy alguien y aquello que me hace sentir que soy un donadie. Sácalo. Porque para poder accesar a tu presencia y poder ser alguien en ti, tú necesitas a alguien que esté totalmente vacío de sí mismo y de la nada de sí mismo. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Así que Dios nos quiere hablar. Escúchenme, cierro con esta palabra, Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué interesante, heredero de todo. Digan conmigo: sin Cristo no hay herencia. Entonces, cuando dice que es heredero de todo, es porque algo se había perdido. Ahora ya Cristo es heredero. Y si Cristo es heredero y es el primogénito,
Él recibe doble porción por primogénito, pues nosotros recibimos una porción, sí, quizá no semejante a la de él, pero sí recibimos herencia. Cuando vemos el universo, Aristóteles veía el universo de una manera distinta y lineal, no como hoy la vemos nosotros o como la ve la ciencia. Hoy el universo es visto infinitamente, al infinito y más allá, las caricaturas lo dicen. ¿Ok? ¿Están aquí? ¿Cuántos quieren ir al infinito y más allá? Pues no, escúchanme bien. Cristo Jesús, cuando en aquel tiempo no estaba viendo el universo de esta manera, los griegos o los filósofos de aquel tiempo veían el universo que apuntaba todo hacia el centro de la tierra y no apuntaba hacia las partes de arriba, a donde veían unas cuantas estrellas, unas cuantas constelaciones. Los filósofos de aquel tiempo veían pocas constelaciones, pocas estrellas allá arriba y todo se centraba al centro de la. Por eso Cristo Jesús, cuando vino al mundo, por eso dice vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy él, primero dijo el apóstol Pablo. Entonces todo se centraba hacia el centro de la tierra. Cristo Jesús vino para redimir todo lo que hay en esta tierra, que es su creación misma. ¿Están aquí? ¿Y saben qué fue lo primero que redimió en el diluvio? Cristo Jesús redimió a los animales. Yo le preguntaba a Dios, oye Señor, ¿por qué los animales subieron al arca y el hombre no? Porque la primera redención fue a las criaturas y la segunda redención será al hombre. Por eso hoy las criaturas ya gimen esperando ver la manifestación de Dios. Dicen, hey, aquí estamos nosotros nos salvamos y somos animales, ¿qué pasa contigo? Ok. Así que si tú te sientes animal, deja de ofender a los animales. Porque tú no te has subido al arca. Otra vez, hey, si alguna vez te has sentido animal, deja de ofender a los animales. Si tú no te has subido al arca, deja de ofender a los animales. Hey. Jesús nos ha hablado, dice Dios nos ha hablado. Primero nos habló por los patriarcas, segundo nos habló por los profetas, tercero nos habló por medio de sus hijos, de su Hijo Jesucristo. Y después de ahí Dios ya no nos hablará ni por patriarcas ni por profetas, sino Dios nos va a hablar por medio de hijos. No, ustedes no están entendiendo, Dios mío. La última llamada, ¿sí? Ya no es ni por patriarcas ni por profetas, ¿sí? Es por hijos. Por eso muchos no pueden predicar de Dios, no le predican al vecino, no le predican a su familiar, en casa y en ningún lugar, ni en el trabajo, porque están demostrando que no son. Porque la última llamada y los últimos que van a predicar ya no van a ser por profetas, ya no va a ser la predicación por patriarcas, sino por el último gran movimiento que va a haber el movimiento de los hijos, porque las criaturas mismas claman y gimen esperando ver la manifestación, no de los profetas, no de los patriarcas, no de Jesucristo el Hijo de Dios, porque ya vino, sino están esperando ver la manifestación de los. Por eso, como tú eres centenado, no te involucras. Digan conmigo, los centenados no se involucran. Digan conmigo, los hijastros no se involucran. Digan conmigo, los esclavos no se involucran. En el reino solo se involucran los que son hijos. Estemos de pie. ¿Te quieres involucrar? Así que tu familia espera por ti. Ya no te voy a enviar a Japón a predicar a los japoneses. Ay, mándame de misionero, pero pues no le predicas ni al que tienes de vecino. Estás orando para que te manden de misionero y no le has predicado ni a tu tío, ni a tu primo, ni a tu pariente. ¿Cómo? Y de noche. ¿Quiénes cantan? Los que son hijos. ¿Quiénes adoran?
Los que son hijos. ¿Quiénes aman su presencia?